siempre, pero que me hace mucha ilusión presentar por dos razones. La primera porque es el último Ciencia en Boulevard bajo el mandato de Rajoy. Dejadme que sueñe, ¿no? Ajolá, ¿no? Y la segunda, pues porque voy a invitar a una persona que me parece que es, bueno, lo va a hacer bien, por lo que yo conozco, y que es una persona que nos va a aportar mucho dentro de un área que ahora está muy de moda, que es la neurociencia. Ella es Susana Gaitán, es profesora titular de Fisiología de la Universidad de Sevilla, y tiene un montón de trabajos y publicaciones que ha estado desarrollando tanto aquí como en Marsella y en Ems, o en la ciudad. Amiens. Sobre, a ver si lo digo bien, el control neural de los comportamientos vegetativos, lo he dicho bien, ¿lo habéis visto? Y la base fisiológica del aprendizaje afectivo, ¿lo he dicho bien? Un mini punto para mí. Y ahora tiene una línea de investigación abierta que a mí, cuando la he visto, me ha encantado. Bueno, me ha encantado la idea, o sea, no que sea por una cosa alegre, pero tratan de estudiar, ¿no?, el daño neuroendocrino, ¿lo he dicho bien?, que sufren las víctimas, me callo ya, ¿no? Lo he dicho bien. Que sufren, bueno, una cosa, no me río porque no quería decir muy triste, las víctimas de la violencia de género, que es un tema desgraciadamente muy de actualidad. Aparte de su labor de investigación y de profesora de la universidad, pues es una persona muy simpática que también se dedica a la divulgación con el mismo objetivo que todos los que estamos aquí, de tratar de demostrar a la sociedad lo importante que es la ciencia. Y ya me callo porque me están poniendo la cara y lo digo con ella. Espérate, que tiene que ayudar a ponerme la cosa esta, que yo estoy muy mala con los teléfonos tecnológicos. ¿Tiene un bolsillo? Sí, tengo bolsillo. No lleva un bolso, no suena. Ay, el mágico bolso, ¿verdad? A ver, te lo voy a subir más. Yo he dado cuenta que lleva algo. A ver, habla. ¿Se me oye? No. ¿Y ahora? Al final va a ir otro. No se oye. No se lo lo ha ha apagado. apagado. Se ha apagado. Madre mía, ya estamos en el micro. Este es el bueno. Este es el bueno. Este estaba funcionando bien. Ahora sí. ¿Ahí va? ¿Sí? ¿No? Se desconecta, tío. Pilas, Carlos. Ay, Dios. Carlos Pilas. Es muy importante lo del micro porque Sí. yo proyecto. Pues lo siento en el alma, la tecnología nos ha dejado una mijita tirada, pero yo creo que más o menos se me oye, ¿no? ¿Sí? ¿Se me oye o qué? Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Alberto, a Carlos, a Clara, a toda la peña de Boulevard por haberme permitido estar aquí, que es una cosa que me hace un montón de ilusión. Desde que empezó el proyecto he querido venir. Además, un mensaje para la organización: que vengan más chicas, por favor, tienen que venir más chicas al Boulevard. Y cuando me dijeron que viniera, dije: ¿de qué puedo hablarle a la gente un día en 3 semanas, haciendo las compras de Navidad, que se moleste en venir a sentarse a oír un rato a una persona? Pues se me ocurrió que a mí me gustan mucho los bares y que a lo mejor podía encontrar una razón por la cual, si no te gusta el fútbol, sí te gusta vivir un partido en el bar de tu barrio. Si tienes un problema, quedas con la gente y se lo cuentas al barman, al de tu barrio, y en general estás en un sitio. Por ahí está alumnado mío que esta referencia cultural no la va a pillar de inmediato, ya lo digo. Os metéis en San Google y se lo preguntáis. Había una serie del Pleistoceno medio que se llamaba Cheers, que era un bar, y en la banda sonora de esta serie decía: ese sitio donde todo el mundo sabe tu nombre. Ahí va a estar el truco de esto, y es que el bar a donde vamos es un sitio donde nos conocen, donde nos ponen la cerveza como nos gusta, casi antes de que lleguemos a la barra, nada más que con vernos. Porque de hecho, la pregunta es si la neurociencia nos puede decir por qué nos gusta ir a un bar, y yo voy a mantener la hipótesis de que sí. Yo soy de bares porque el córtex me hizo así. Y el córtex me hizo así porque en realidad estamos hablando de las claves que hacen que los individuos se reconozcan como tal
dentro de un grupo. Esa es la clave de toda esta historia. Porque nos vemos muy monos y muy monas, pero de hecho somos monos y monas en el sentido de primates, que viven en un grupo que establece una serie de ritos que incluyen incluso mentirse, cuando por ejemplo dice, venga, quédate para la última, o ya nos veremos, es la otra mentira que nos decimos. Todos esos ritos se van a cumplir en cualquier grupo humano, el que nos gusta, de nuestra familia, y los que no, la comunidad de vecinos de esta, nuestra comunidad, a la que estamos implicados, obligados a pertenecer. Allí o las hermandades, o los sindicatos, o los partidos, se establecen una serie de ritos que no son más que pautas de conducta, en tanto que pautas de conducta, objeto de estudio de una parte de la biología que se llama etología. Como yo soy fisióloga, bueno, trabajo de fisióloga, lo que pasa es que este trabajo nuestro termina siendo identitario también y uno dice, soy fisióloga. Pues es la parte de la etología que está más asociada a los circuitos neuronales y por eso se llama neuroetología. Y he puesto neuroetología humana, pero si os fijáis, humano solo el de arriba, los otros son todos nuestros congéneres, porque en realidad todo lo compartimos con nuestros primos primates. De hecho, la gestualidad, la afectividad, las estructuras sociales son comunes a los grupos de primates. Y esos grupos de primates son en realidad como nuestra auténtica huella dactilar. Como individuos nos reconocemos en tanto que miembros del grupo. Para la gente que está por allí por el fondo, gracias por cierto por venir especialmente, soy su profesora. Y por aquí delante también. Para algunos soy su hija. En casa he perdido hasta el nombre, soy mamá, ¿vale? Mi identidad se refiere al rol que ocupo en el grupo en el que me estoy encontrando. Este es el momento anticlimax. Qué mono la familia, los grupos de amigos, el bar que nos queremos. Pero a ver, que somos monos como ese que está puesto ahí. Y ese que está puesto ahí va a darle problemas a papá en breve, porque es un gorila. Y es un gorila espalda plateada y cuando llegue el momento le va a pelear por el poder. Ese señor feo de la derecha se llama Mitchell y era sociólogo y describió una cosa que se cumple en todos los grupos humanos. Es la ley de hierro de la oligarquía, que consiste que en cualquier grupo humano, eso no lo decía Mitchell, os lo digo yo porque viene de la etología, porque somos monos, termina dirigido por asambleario que sea su origen, por horizontal que queramos que sea el régimen de comunicación, por informal que lo queramos constituir, termina dirigido por una pequeña oligarquía cuyo único objetivo es perpetuarse en el poder. Y va a dar igual que estemos hablando de nuevo de esta nuestra comunidad de vecinos, el claustro de la universidad o cualquier otra cosa. Para luchar contra este sistema evolutivo de los primates jerarquizados, he puesto esta bonita foto de mis primatas favoritas. Son dos hembras de bonobo. Las he puesto porque las bonobas y nosotras somos las únicas que tenemos la posibilidad de transformarnos en miembros alfa. Los chimpancés, los gorilas, el resto de nuestros primos tienen macho alfa. El poder es masculino. La negociación, no se me enfaden, esto es ciencia, estamos describiendo, es femenina. Cuando en el grupo aparecen técnicas de apaciguamiento, como en las bonobas, el sistema de elección permite que haya miembras. No existe, ¿verdad? Miembros femeninos alfa. Vale. Ya les he pedido que no se enfaden y eso lo tenemos regular porque los primates somos unos animales muy emotivos y nos enfadamos muy rápidamente. Pero es que además de emotivos somos una mijita creídos. Para empezar nos hemos bautizado Homo sapiens, lo que nos ha excluido a la mitad que no somos Homo. Y además sapiens, que me van a perdonar unos más sapiens que otros. ¿De qué hablamos cuando decimos que es alguien sapiens? Pues en realidad de lo que estamos hablando es de la capacidad de entender el mundo, de resolver problemas y de hacer planes a largo plazo. Y hay que reconocer que eso, que son respuestas inteligentes, sí nos convierte en una especie un poquito especial,
valga la redundancia. Somos la única que se ha planteado resolver ecuaciones de Laplace, componer sinfonías, hacer catedrales. Está claro que nuestra respuesta inteligente es la más compleja que ha producido la evolución hasta ahora. Y desde luego, esa respuesta inteligente no es la misma cuando estamos teniendo un diseño experimental, manejos tecnológicos, estamos escribiendo una novela o estamos manejando una obra plástica. Eso no es mío, es una de las teorías que se utilizan para describir la estructura de la inteligencia, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, pero hoy solo voy a hablar de una de ellas, de la inteligencia interpersonal. Es todo ese conjunto de propiedades que somos capaces de desarrollar para relacionarnos unos con otros. Evidentemente, eso nos hace un grupo muy sólido y extraordinariamente adaptativo, con lo cual hemos hecho una inversión muy grande en desarrollar eso que llamamos cerebro social. Si antes era el momento chungo, este es el momento spoiler. De esto va mi charla, ¿vale? Hasta ahora no había empezado a hablar, ya os lo digo. Va de por qué el cerebro gasta una enorme cantidad de energía en reconocerse a sí mismo y reconocer a los otros, que es básicamente lo que estudia la neurociencia, cómo aprende a hacerlo, eso es neuroplasticidad, y vamos a contarle un poco a lo bruto, pero espero que se entienda de cuál es la estructura que se va a encargar de hacer eso. Y para eso hay que hablar de las neuronas espejo, que son una estructura casi mágica. A ver si más o menos la idea se entiende. La idea es que tenemos nosotros unas neuronas que cuando te ven a ti hacer algo, hace como si ellas mismas estuvieran haciendo que tú lo hicieses. ¿Me siguen? ¿La idea? O sea, si yo veo a alguien martilleando, unas neuronas en mi cerebro van a imaginarse que tú mismo estás martilleando, de donde sacan la idea de eso es martillear. Eso es muy práctico porque además nos va a permitir aprender, hacer inferencias sobre emociones, en fin. Es una estructura muy chula que de hecho en el cerebro social se va a acumular habitualmente en estructuras rostrales. Hay otras áreas del cerebro que se van a ocupar de otras cosas, por ejemplo de ser egoísta, pero están en los lados más temporales. Total, que ¿cómo sabemos que eso está pasando? Pues en realidad ese no es el trabajo de la biología, ese es el trabajo que han hecho las tecnologías y sobre todo la física, de la que yo me descubro. Cada vez que hay un trabajo de física rápidamente venimos la biología detrás a emplearlo, y en este caso desde la electroencefalografía pasando por los escáneres y las emisiones de positrones y las resonancias magnéticas, todo eso ha permitido ver el cerebro en acción. Son técnicas no invasivas que han permitido que estudiemos a estas células mágicas de las neuronas y abrir, literalmente, como decía el Tito Alberto, como un paracaídas la mente, que es cuando realmente funciona. Realmente funciona mi homenaje a la gente de matemáticas, que aquí sé que son muchos. Vamos a empezar a hacer cuentas. Tenemos todos los presentes 10 elevado a 12 células como esta funcionando en nuestra cabeza. 10 con 12 ceros fuera. Cada una de esas celulicas se relaciona con otras en, pongamos, unas 1000 sinapsis, formando estos circuitos. Sale un número, una harta de grande. De manera que estamos manteniendo un problema que de por sí es muy complejo. Así que lo lamento, fácil no es. Y aunque tengamos cada vez técnicas mejores, siguen habiendo cosas que todavía no sabemos. De modo que si a alguien le interesa y se quiere subir a hacer una tesis, pero aquí no, en otro país. Bueno, hemos puesto en marcha este cerebro y como no nos parecía que era bastante complicado, de hecho, encima ese cerebro se relaciona con otros cerebros. Lo que se ha descubierto hace poco es que el tamaño que tiene el cerebro de las especies está asociado al tamaño que tiene su grupo social. De hecho, no todo el cerebro. De hecho, la parte que más correlaciona con esto es la corteza. Si veis arriba al topillo tiene poca corteza, los primates
como el chimpancé, tienen una mijita más de corteza, y aquí estamos nosotros en plena puya de Semana Santa, o en un barrio de Tokio, cada cual con su preferencia. Es que estando en la Alameda me parecía que lo de la bulla era como que venía de rutina, ¿verdad? Pues eso es consecuencia del tamaño que tiene. Bueno, esto es un poco lo del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el tamaño del grupo o el tamaño de la corteza? Probablemente tenemos esa capacidad social porque nuestra corteza ha ido siendo seleccionada para ser cada vez mayor. Pero no ella sola, no ella sola. Pero no nos basta con entender las cosas y reconocer a la gente. En esta historieta no voy a machacar con 1.000.000 de nombres, pero 3 sí tenemos que utilizarlo todo el rato. Tenemos que utilizar, ya lo he dicho, la corteza, que nos va a ayudar a reconocer, a identificar. Tenemos que guardar lo que vamos aprendiendo para reconocer a la gente y decir, hola, ¿qué pasa? ¿Qué alegría me da venir? Sobre todo a sitios como este para encontrarme con gente que veo poco y la reconozco. Y sobre todo, tengo que ponerle una etiqueta emocional. Me alegro de veros. Eso lo hace los recuerdos en el hipocampo y las emociones en mi órgano favorito, que es la amígdala. De hecho, eso pasa a cada momento. Aquí tenemos el ejemplo de máxima activación afectiva. Créanme, si necesitan saber qué siente su pareja por usted, métala en un escáner y enséñele fotos. Porque para el cerebro está muy claro de quién estás enamorado, a quién quieres como a tu hijo, que eso es lo que quiere más en el mundo, tu amigo del alma, tu padre. Además los afectos son en una dirección, quieres más a tu hijo que quieres a tu padre, ya lo siento, pero es así. El resultado de eso es que aquí tenemos la imagen máxima de afecto. Mami y su cachorro. Y el cachorro, la verdad es que antes esta imagen de aquí era una cucaracha, pero como me da mucho asco he puesto la serpiente. El resultado de eso es que si fuera de verdad una cucaracha, ¿qué es lo que hace un niño cuando ve una cosita marrón que se mueve ella sola? Va hacia él, echa la manita y ¿a dónde se la va a meter? Sí, da mucho asco. Pero claro, en ese momento la madre pega un chillido y eso le hace decir al nene cucaracha caca. Y además la persona que más quiere en el mundo le ha dicho que no, se ha puesto a atacar en los nervios. Le ha puesto una etiqueta emocional. De manera que, repasando, lo que aprendemos va al hipocampo, le ponemos me da mucho miedo en la amígdala y lo guardamos y lo procesamos todo en la corteza. Así es como va a funcionar todo el rato. De hecho, para reconocer a los individuos también. Cada individuo, cuando nos aficionamos a una serie y estamos enganchados a Juego de Tronos, quiero decirles que para su corteza está funcionando de la misma manera. Almacenan los personajes que me caen bien en el grupo de la gente, de mi primo querido, de mi mejor amiga, a lo mejor incluso de mi novio, porque es súper guapo y me encanta, lo que me pasa a mí con Brad Pitt. Y en el otro lado la gente que me cae bien. Y está el malo de la serie, porque para mi cerebro es lo mismo, es una cara que yo reconozco, el malo de la serie y el vecino coñazo que no saca nunca la basura. Igual, están todos en el mismo sitio. De manera que todo este truco es realmente una visión de espejo. Es me quiero mirar para reconocerme y reconocerme en los otros. Y eso no es una tarea fácil para las especies. Tengo que decirles que eso de identificarse a uno mismo como un individuo no aparece muy pronto en la evolución. Es característico lo del pez beta, que le pones el espejito y se va enfadando cada vez más sin darse cuenta que se está dando contra sí mismo. Pero nosotros desde bebés no hay cosa que le distraiga más al cachorrito que le pongan en la cuna el espejo y se pone a experimentar con su reconocimiento facial. Lo hace todo el rato. Por cierto, no sé si en la sala hay alguien que se haya dedicado a la actuación. Eso es lo que hace los actores del método, las actrices del método. Cuando le dicen busca una emoción y la interpretas a partir de tu sentimiento previo, a partir de lo que dice tu amígdala previamente. El resultado de eso, ya lo he dicho, cualquier excusa es buena para verle. El resultado es de eso que ponga la cara que ponga, él es Brad Pitt. Y está guapísimo, es cierto. Pero, ¿qué? En todas, yo lo veo guapo, incluso cuando me saca la lengua, ya está, le amo, ¿qué pasa? Mi amígdala, mi amígdala. Si te saca la lengua mejor, ¿no? ¡Oh, Dios! Él y sus circunstancias. Porque la historieta es que él sigue siendo él
cuando está trabajando, cuando está con el centenar de cachorros que tiene, con su amante esposa y con su amigo que tampoco está mal, el Tito George, hay que reconocerse. Bien. De hecho, esas circunstancias son tan importantes que está demostrado clínicamente que la soledad es mala para la salud, pero mala, malísima. Esas gráficas de ahí muestran el recuento leucocitario y de inmunoglobulinas de un individuo. Suena así de fuerte, pero lo que quiere decir que han visto las defensas del colega, ¿vale? Cuando estás en aislamiento, las defensas contra las bacterias, contra las infecciones, se vienen abajo. Te vuelves vulnerable, tu salud se resiente, no solo psicológicamente, sino fisiológicamente. Alternativamente, esto es un homenaje al Comando Cádiz, tanto si por ahí, si estás en una chirigota como si estás en un coro de polifonía, esta soy yo. ¿Y la chirigota también estás, no? No, la chirigota por el Comando Cádiz. Cuando haces cosas en grupo, todo tu organismo se coordina. Nos puede parecer que eso es en sí mismo lógico. Si están cantando todos a la vez tendrán que ponerse rítmicamente. Pero estoy hablando de otras cosas, de la frecuencia cardíaca, de la tasa de producción de glucosa, cosas que fisiológicamente identifican a los miembros del grupo y los unifican. O sea, que te lo pasas bien, te encuentras como miembro de ese grupo. Así que recuerden que para el cerebro básicamente hay dos tipos de personas, las que están conmigo y las que están contra mí. El resto no están, punto. Y eso es de lo que se llama, lo que constituye la empatía. Cuando tienes a mucha gente que están contigo, eres muy empático. Cuando presientes que hay mucha gente contra ti, eres menos empático. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo hacemos continuamente y de forma refleja. Tan continuamente y de forma refleja que, sin tener ni cara, por cierto que si no la han visto, ya les aconsejo que la vean, es Wall-E. 2 horas de película de dibujitos y no tiene diálogo. Pues sí, la ven, es magnífica, es una obra maestra. Y es una obra maestra en la que uno ve claramente que el cubito ese está triste y ahí está súper contento. ¿Por qué? Porque está utilizando las claves que nuestro cerebro utiliza para reconocer una expresión. De hecho, esos reconocimientos son absolutamente automáticos. Tan automáticos que, por ejemplo, una sonrisa fingida la pillamos enseguida. Ya les digo que está asociado sobre todo a lo que hacemos con el auricular. Manejamos muy bien esto, pero esto de aquí ya es más peor. Y ese mecanismo hace que un buen actor sonría muy bien y nos engañe. Nos dé la sensación de que tiene una sonrisa que nos resulta agradable. ¿Qué significa eso? Eso significa que todo este rato ustedes están haciendo una idea de lo que yo estoy pensando y yo me estoy haciendo la idea de que a ustedes les está gustando lo que yo estoy diciendo. ¿Vale? Eso es teoría de la mente. La teoría de la mente lo que establece es que los primates somos capaces de imaginarnos lo que piensa otro primate. No significa otra cosa. Y lo que hacemos de esa manera es inferir los estados mentales. Si alguien me da un vaso de agua, igual... Agradecido. Igual como Sheldon, lo que estamos haciendo es ahogarnos. Gracias. A ver, ¿me he recuperado? Sí. Ya está. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Pues sí. Bueno, hemos vuelto regular. Con la moto. No, ahí no. ¿Ahí dónde? Aquí. Es que ahí... Me estoy Tecnología se habla estresando. mucho, pero... No, nada, ya lo he dicho que no. Ni topología ni manejo de la tecnología. Bueno. ¿Por qué es tan importante eso de la teoría de la mente? Pues es tan importante porque... es que no puedo. Ya lo siento, ¿eh? Bueno, porque vamos a estar repitiendo todo el rato lo que hacen los otros. Y eso lo hacemos desde chiquitines. Nosotros y los monitos, ¿vale? Por cierto, ¿en la sala hay algún tito o tita de esos encantadores que tiran el bebé a los aires? Y
Dicen, si le gusta, que no le gusta, que está copiando tu cara, que si hay algo terrible que te puede pasar en la vida es que papá haga neurociencia, te pondrá electrodos y descubrirá que efectivamente no te gusta. ¿Vale? Y lo que está haciendo es poner buena cara porque se sabe desvalido y que no son solo verbales, que están asociadas a señales que vamos dando con nuestra presencia, nada más. De hecho, ¿no es triste que ya el difunto Mingote supiera cuál era el futuro de la ciencia en este país? Cambien al gordito con pinta de Camacho por Cristiano Ronaldo, ¿no sería la imagen completamente actual? Qué triste, por Dios. Bueno, a veces no hace falta ni siquiera esta pista de biólogo, investigador y pobre en la vida, sino que un solo signo nos permite identificar que los perritos están encantados porque van a llegar a un árbol. Eso para el cerebro son vías de información distintas. Producen el mismo efecto, me río, pero son vías de información distintas que yo tengo que integrar cuando leo, cuando oigo, cuando hablo o cuando intento mostrar la sensación que sea. Y eso se ve pues con estas técnicas que os he contado comentado de la emisión de positrones o los escáneres. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que en el cerebro todas y cada una de esas piezas tienen que encajar, ¿verdad? Lo que me dices, dónde me lo dices, cómo me lo estás diciendo, lo que yo te digo, si me estás dando la mano o no. Si, por ejemplo, si quiero consolar a alguien, tiendo a tener más afectividad, más cercanía. Todo eso lo reúno en un sitio donde todo el mundo conoce mi nombre y ese es el sitio de mi recreo, allí donde están la gente que me va a consolar, que va a brindar conmigo porque he conseguido la plaza o me han publicado un artículo o lo que sea. El sitio de mi recreo. En realidad el sitio de mi recreo es ese bar, ese lugar donde me encuentro con mi gente con la que me reconozco. Con esto termino ya de hablar. Porque la tesis inicial era que yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? Que en realidad voy a los bares porque necesito a la gente para identificarme y es bueno para mi salud. Como en las manos de Escher yo me dibujo sobre la imagen que los demás tienen de mí. Dicho lo cual, nuestro cerebro en realidad es la clave de todas nuestras emociones, de nuestra capacidad de transmitirlas y de reconocerlas y de nuestra individualidad. Pero eso contesta a la pregunta de si la neurociencia sabe por qué nos gusta nuestro bar. Pues lo cierto es que ya lo respondió un romano que para eso era latino y sabía de qué iba esto. Miren qué bonita la frase de Cicerón, ¿o no? ¿Habrá cosa más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo mismo? Pues eso, muchas gracias, Isal. Pues nada, ya os dije que os iba a gustar, me ha encantado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Estoy chillando, ¿verdad? No estoy enfadada, es que no hay micro. Yo es que soy así. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Susana? Es que no veo, además, con el foco. Sí, yo tengo alguna. En realidad, vamos, por muchas cosas. Cuenta aquí y proyectos allí. Que tendría varias preguntas, pero una en concreto, porque has afirmado que el tamaño del cerebro, bueno, después lo has matizado, va en relación directa, aunque no se sabía bien con lo del grupo, no se sabía bien qué era primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero claro, el tamaño del cerebro no se ha modificado tanto. Es que no es el tamaño del cerebro, son las conexiones corticales. Bueno, y las conexiones corticales se puede afirmar que ha cambiado mucho en los últimos 20.000 años en el que el tamaño de las sociedades humanas era muchísimo más pequeña. Las conexiones neurales, desde luego. O sea, a ver, si cogemos a cualquier niño de secundaria ahora y nos lo llevamos al foro griego, ese niño de secundaria es automáticamente elegido el director del sitio. Sabe muchísimo más que cualquiera de los sabios que estaban con Cicerón. La historia de esto es que la plasticidad sináptica es muy grande, tenemos una capacidad de aprendizaje muy grande y lo cierto es que somos más listos que éramos antes. Y en esa listeza entra también el manejo de las relaciones sociales.
¿vale? Con todo y con eso hemos mejorado, pero no pasamos de 150. Más o menos lo que tenía las colonias, por ejemplo, del Homo antecesor, del colega Suaga. Miren qué tamaño tenían los grupos humanos del Homo antecesor y verán que estaba alrededor de eso, 90, 100. O sea, que tampoco... 90, 100, ¿qué? Individuos de grupo. O sea, de los que tú tienes como máximo para conocer. Ya. El resto se cruzan por tu vida, pero no son de tu grupo directo. Bueno, y después también habrá clases de animales, ¿no? Porque hay animales muy sociales como insectos. Ah, pero es que eso es diferente. Ya, Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Claro, la historieta de esto es que esos grupos sociales interaccionan unos con otros en tanto que individuos, ¿vale? El grupo familiar del espalda plateada y nuestro grupo familiar tienen lazos entre ellos y se reconocen como individuos. Pero la colmena no puede ser interpretada como individuo. De hecho, hay escuelas en zoología que tienden a decirte que interpretes la colmena o el hormiguero como el organismo, ¿vale? Y te reconoces en tanto que organismo. Ese sistema nervioso es muchísimo más elemental que lo que estamos describiendo aquí, ¿no? La mosca, la abeja o la hormiga se mira al espejo y pasa. Ese ni es un pez beta, es que es un invertebrado, o sea, ese ni lucha contra ti, pasa directamente. No, es otro diseño. La idea esta de sociedad no es una sociedad, es una división de funciones. Es distinto, ¿vale? Que no veo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a Susana? ¿Sí? ¿Puedes venir aquí para proyectar la voz? Tú. Sí, tú el que Ya no pregunta a nadie más porque eso de venir para acá da un corte que te muere. No, pero son profesor también. O sea. profesor. Pero ¿Me puedes poner aquí? Es que tenemos un problema de micro. Bueno, la verdad es que, bueno, enhorabuena porque me ha encantado, me ha enamorado la charla. Y es que tengo muchas preguntas, la verdad, pero bueno, por elegir una, ¿hasta qué punto? Porque yo últimamente estoy así como muy apasionado con un libro que he leído hace poco de pensar despacio, pensar deprisa, sobre los sesgos cognitivos, ¿no? La idea de que la forma en la que tomamos decisiones tenemos como muchos sesgos ya, por la forma en la que está construido nuestro cerebro, tenemos una serie de atajos, ¿no? que son muy buenos desde el punto de vista evolutivo, porque podemos hacer cosas muy rápidas, pero a veces pues tenemos atajos que no van demasiado bien, ¿no? Entonces la pregunta es si esos sesgos cognitivos, ¿qué impacto tienen en la forma, en nuestro cerebro social? ¿Existen sesgos cognitivos en la pero no sé si esto quizás... Yo no soy una experta, ¿vale? Pero sí es cierto que el manejo de los grupos sociales tiene influencias culturales, ¿eh? Yo he puesto el ejemplo de Cicerón porque es mediterráneo como nosotros. Somos una sociedad extremadamente familiar, que además se besa mucho, se toca mucho, se abraza mucho, ¿vale? Pero esos contactos no son tan intensos en otros grupos humanos, son fuertemente culturales. Y de hecho, en ese camino a la ritualización se hacen ritos que evitan ese contacto. Entonces, claro, efectivamente hay un sesgo. No te quiero decir ya si entramos cuando ese sesgo cognitivo se pega de bruces con tradiciones, con tabús de tipo religioso, etc. Entonces hay grupos enteros que no interaccionan entre ellos. Típicamente mujeres y hombres en algunas sociedades y cosas así. Y ya con esto termino, ¿no? El lenguaje, ¿hasta qué punto la estructura del lenguaje? Porque yo he oído que hay algunos lenguajes, por ejemplo, nosotros tenemos femenino y masculino en nuestro lenguaje, en otros idiomas no hay género, y hay, no sé si es en vietnamita o uno de estos que tienen partículas específicas si está casado o soltera o la persona, entonces tienes que estar, digamos que lo típico esto de que tú ves el mundo a través de la estructura de tu lenguaje, ¿hasta qué punto influye eso? Es esencial. Pues, eso da para otra charla, otro día quedamos, porque eso es neurolingüística. Efectivamente, el cerebro va aprendiendo a utilizar las herramientas que le estamos confiriendo. Una de ellas es el tipo de lenguaje. En cosas tan básicas, por ejemplo, como las áreas que utilizamos en el lenguaje. Para mí es fascinante el mundo de Japón, porque el japonés es el único idioma que utiliza 3 alfabetos simultáneamente. Bueno, de hecho, 2 alfabetos y el kanji. Los kanji son ideográficos, el hiragana y el katakana son silábicos. Bueno, ¿y qué? Pues que son áreas distintas, ¿vale? El kanji, que sería el equivalente a lo que utilizan los chinos,
Es ideográfico y es identificado como con las estructuras que utilizamos, por ejemplo, para los números. Es que pienso en números y te veo a ti, ya. Mientras que los otros están asociados, lo mismo que nosotros, a la construcción de fonemas. No tienen significado en sí mismos, sino por los sonidos que se unen. Bueno, pues, enfermedades como el Alzheimer no progresan con la misma velocidad en Japón, y se piensa que una parte de eso es porque la memoria que utilizan simultáneamente les está retrasando el progreso. Pero luego está lo que tú has dicho del sesgo de género, y eso es muy importante. Yo soy muy pesada con decir chicos y chicas, alumnos y alumnas y esas cosas. Y es cansino, y yo reconozco que es cansino. Pero es que los datos son obstinados. Y hay muchas pruebas estadísticas que muestran que eso es absolutamente necesario hacerlo. No es verdad que el género masculino sea inclusivo. Y estos son hechos, no nos enfademos. Cuando tú le preguntas a... esto más grande lo hizo la Comisión Europea. Y le preguntaba a estudiantes de secundaria, un montón, yo qué sé, los miles que les preguntaron. Y les decía que pintaran al ciudadano, y entonces no significaba más que ciudadano, medio. Y entonces los chavalines y las chavalinas pintaban a un ciudadano, un varón. Solo cuando la pregunta aparecía, escriba un ciudadano o una ciudadana medio, en aproximadamente el 20%, solo el 20%, de los casos de las chicas, aparecía una ciudadana media. El resultado es que el uso del lenguaje está haciendo que incluso en nuestra categoría de individuo se invisibilice a uno de los géneros, ¿vale? O sea que para tu corteza no es equivalente. Así que hay que esforzarse a hacer visibles a las muchachas, todo el rato, desde chiquitines, porque su imagen depende de eso. ¿Más preguntas? Cada vez vais más para allá. Es que vamos a tener que venir todo el año. Vamos a tener que estar hablando del cuarto baño, que es un sitio muy íntimo para hacer conversaciones. Pero él se venía detrás mía. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Que no veo. Aquí hay una pregunta. ¿Tiene que...? Aquí Javier. Y usted ha dicho que la mayoría de la inteligencia social reside en el cerebro femenino, o el cerebro femenino está, digamos, más capacitado para esta tarea. ¿Cómo que la mayoría de los líderes son hombres y no mujeres? A ver, buena pregunta, y me va a llamar de usted, A ver, lo que yo he dicho es que las pautas sociables, las pautas de negociación, correlacionan con el género femenino, pero no con el masculino. Eso quiere decir que el tamaño de la corteza, cuando estás haciéndolo con varones, y la capacidad de negociación no se modifica, y en las hembras sí. Cuanta más corteza, más sociable, ¿vale? Solo significa eso, más grande el grupo social. Cuidado, el líder no negocia. El poder es masculino y la negociación es femenina. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente a veces, dependiendo del tipo de conflicto, estamos hablando de una especie que tiene conflictos muy peculiares, como somos listos, lo que hacemos es elegir al que sí sabe negociar, y tenemos a un miembro alfa mandando. Pero en general, en caso de duda, tú coges al cacha que te defienda. Este es el modelo Avatar. No me digan que no es un mensaje deleterio el de esta película. Yo es que soy mucho de bares y de películas, por eso me dediqué a la ciencia. Avatar es una película estupenda en la que unos bichos azules, como una especie de pitufos gigantes, viven en un planeta idílico, ¿vale? Los malos son muy malos, pero si se dan cuenta, allí está la gente de la ciencia, que son ideales, súper guays, y que tienen eso, los avatares, que no consiguen arreglar nada. Allí se arregla cuando llega el marine, cuando llega las fuerzas, el avatar chulo, que es el que gestiona la respuesta final. El poder es masculino, la negociación. Vamos a ver, esto es una campana de Gauss. Hay negociadores estupendos y señoras muy mandonas. Pues claro. ¿La Merkel? Por ejemplo, un ponente. Que además tiene la edad propicia para ser ya la miembro alfa, ¿se dan cuenta, Lo es. La miembro alfa de Europa. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Es que me pongo así porque no veo con el foco. ¿Nadie más? Bueno, pues yo creo que lo que corresponde es dar un aplauso fuerte a Susana, y muchas gracias por venir. Volvemos en enero, ya, cuando no tengamos al PP, y que nos
pero bueno, estéis pendiente del blog y de nuestro Twitter, pues lo sabréis. Y nada, que no, mañana no tenéis que ver Orbita Laica, os podéis acostar temprano porque se la han cargado, a ver si el domingo lo echamos, para siempre. A ver si el domingo lo echamos y ahora no, tenemos otro. Buenas noches a todos, pasadlo bien.